Mire, Eduardo y Jorge Enrique, esta semana, el viernes, tendremos el primer debate de candidatos a la alcaldía de Ibagué, pero nos vamos a centrar solamente en el tema de la movilidad. Hace algunos instantes hablábamos sobre el futuro puente de Mirolindo. ¿Cuántas necesidades insatisfechas hay en Ibagué? ¿Cuántas promesas insatisfechas? ¿Cuántas obras le faltan a esta ciudad? Desde 1991, dijo el concejal William Rosas en la primera hora de Hoy de Econoticias, no hay una nueva vía en Ibagué. Estamos a 12 años de haber hecho un puente, el puente del éxito, ahora vamos a hacer el de la 60 con Quinta, pero toca soñar con que la entrada a Ibagué por la glorieta de Mirolindo tenga un nuevo acceso. La opinión de ustedes y los consejos para los próximos candidatos, para el próximo alcalde o alcaldesa de Ibagué. Juan Pablo, vea, hace un par de semanas estuve en Barranquilla, estuve reunido con Pro Barranquilla, conociendo el modelo de ciudad. Y la gran diferencia, pues además de que ha habido continuidad administrativa, es que se trazó una visión de ciudad, integrando el río, integrando muchas cosas que hoy hacen de Barranquilla lo que es. Aquí no pasa eso. Desafortunadamente cada cual llega a hacer lo que en 4 años cree que es conveniente. No hay una visión de largo plazo como ciudad. Aquí ese tema de que la visión 2025, 2035, cada visión que se inventa, pues es simplemente un documento más. Y creo que no hay un compromiso ni de los gremios, ni de la clase política, ni de la academia, de realmente tener una ruta clara hacia el futuro. Por eso es que cada cual llega a decir, mi gran legado va a ser este puente, mi legado va a ser este coliseo a medio hacer, mi legado va a ser X, Y o Z, pero no tenemos una visión de largo aliento como ciudad. No sé si por las diferencias políticas o por otro tipo de cuestiones, pero eso nos está costando y por eso cada vez vamos a tener estas pequeñas coyunturas y no una visión de largo aliento. Saludamos a Alfredo Bocanegra Barón, ex representante a la Cámara, es director nacional del Aerocivil. Hoy está con Jorge Luciano Bolívar. Muy buenos días, doctor Alfredo, bienvenido a Econoticias, Mega Ping-Pong Político Electoral. Nos acompañan Eduardo Bejarano, Jorge Palacios, Javier Soto, Edwin Ballesteros y quien les habla. Bueno, por eso parece un jurado calificador bien exigente. Un saludo para todos ellos, para esta mesa de trabajo que te acompaña y para esta multitudinaria audiencia. Bueno, déjeme decirle con mucho respeto y sin que lo vaya a tomar de manera peyorativa, que a donde se va Alfredo Bocanegra hay una alta probabilidad de ganar una elección. Usted es como el Pulpo Pol del Tolima. A donde Bocanegra se va, uno dice, ahí puede ganar, ¿sí? Se lo hizo con Petro, lo ha hecho con varios candidatos presidenciales, departamentales y municipales. ¿Qué es ese pálpito que le hace predecir que Bolívar puede ser el alcalde de Ibagué? Este es el alcalde número 12 que vamos a elegir desde 1988 y efectivamente en todas esas contiendas hemos tenido la fortuna de acompañar a quienes han ganado la elección, algunos con mejor resultado que otros para la ciudad, pero la verdad sí ha sido un acierto. Curiosamente la única vez que no acertamos fue cuando fui candidato yo, fue la única vez que perdimos, pero lógicamente las condiciones que rodeaban esa candidatura la hacían poco probable en el sentido que era una expresión de un grupo de opinión y no tenía una estructura política que en esta ciudad sigue siendo muy determinante. Eduardo y Jorge Enrique, démosle la palabra ahora a Jorge Enrique. ¿Qué piensa de este apoyo del doctor Bocanegra con Jorge Bolívar y qué pregunta le harían a Alfredo? Doctor Alfredo, buenos días, un abrazo muy especial. La verdad es bueno tener un hombre de sus capacidades en este proceso electoral que bien lo requiere. Yo quisiera hacerle 2 preguntas en una. ¿Cómo ver la actual administración y cómo piensa usted que eso puede incidir en la candidata que tiene directamente el alcalde Andrés Fabián Hurtado en la contienda electoral? Gracias, Juan Enrique. La tendencia de las últimas elecciones para alcaldía de Ibagué del año 2015 y 2019 han determinado terceras posiciones para los candidatos de la administración. Eso sucedió con el candidato Toledo, con un número plural de partidos que lo acompañaban y con muy buena infraestructura política, e igualmente sucedió hace 3 años, o 4 años mejor, con el doctor Girón.
Yo creo que esa tendencia es muy dada, siempre hay un voto castigo, no porque la administración todo lo haya hecho mal, yo creo que hay cosas en la administración que hay que resaltar, sino porque de todas maneras la gente se fatiga, a la gente le gusta ver otras opciones distintas, adquirir nuevos compromisos, ver nuevos aires, y por eso ahí se genera la posibilidad para otros sectores. Doctor Bejarano. Bueno, no sé si el verbo sea resaltar o asaltar, pero quería preguntarle mejor esto, Alfredo, porque también la coyuntura nacional es crítica y muchos creen, porque en el pasado sí se dio, por ejemplo, con el apoyo del uribismo a candidatos, que la mano del gobierno nacional se hace sentir y se hará sentir en las elecciones de octubre. Nuestro vaticinio, y lo debatimos aquí en Econoticias, es que pues a Petro y a los candidatos del pacto histórico y todo esto les va a ir bastante mal, la cuenta de cobro va a ser alta, y en el Tolima puede pasar lo mismo. ¿Cómo ve usted estas fuerzas independientes, el petrismo, el jaramillismo, todos estos, de cara a esta elección de octubre? Porque yo realmente los veo un poco desaparecidos. Eduardo, de todos esos sectores que en un solo instante lograron unir, incluso convocar voces independientes como la nuestra, como ciudadanos, que quisimos darle una opción a otras alternativas. Finalmente ese resultado electoral se logró, pero los resultados en el gobierno han sido desastrosos. La ejecución en un promedio de un indicador por debajo del 20% en general del gobierno es desastroso. La falta de capacidad de gestión, de dirección, de liderazgo, de ruta, ya cuando entramos en el segundo año del gobierno es desastroso, y eso tiene consecuencias para los seguidores que ellos no han podido asimilar. Yo creo que por el contrario va a haber un voto castigo para quienes defiendan la gestión de Gustavo Petro, y lo voy a ver sentir, creo que claramente, arrancando desde Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga y Ibagué. Yo creo que no va a ser la excepción, de manera que van a cargar la consecuencia de esa gran oportunidad que se le dio al gobierno nacional, que no se ha visto reflejada en las regiones. Pero permítame decirle otra cosa, también ese gancho de que es que vamos a tener gobierno nacional, pues no va a servir para nada, porque estos alcaldes que se posesionen el año entrante, el 1 de enero, van a tener 24 meses con este gobierno, 18 meses con el siguiente gobierno. ¿Qué quiero significar? Que este es un gobierno que no hace convenios, es un gobierno que no es rápido en la gestión de los recursos, es un gobierno que no va a las regiones, curiosamente no va a las regiones, prometió estar en las regiones y no va a las regiones. ¿Cuántas visitas de ministros y de ministras hemos tenido al Tolima en un año? Ni siquiera quien juega de local, el ministro de Salud, no ha venido al Tolima, no ha venido a Ibagué. De manera que es un gobierno ausente, es un gobierno que no entiende el lenguaje de las regiones, que actúa con sectarismo frente a quienes son elegidos popularmente como gobernadores, lo vimos con el desplante del ministro Velasco, y por lo tanto tienen que prepararse los agentes regionales y los agentes locales a tener mayor capacidad de gestión regional y a poder interactuar con sus vecinos, como el caso de Armenia, de Pereira, de Manizales, sí, también con Bogotá y también con ciudades como Medellín. Ese análisis político que usted hace a esta hora, ¿jugaría en contra de los candidatos petristas en el departamento? Me refiero, por ejemplo, a Marco Hincapié, al mismo Renzo García, en el caso de Gobernación del Tolima, a Mauricio Jaramillo. Totalmente, es evidente que este gobierno es un gobierno que no tiene conectores con las regiones. El presidente no tiene diálogo, uno habla con muchos parlamentarios cercanos y no han hablado con él. La semana pasada escuché una entrevista con el superintendente financiero y Yamida Amá le preguntó: ¿y usted hace cuánto no habla con el presidente? Y dijo: pues hace mucho tiempo, tal vez la última vez fue hace 4 meses. ¿Y usted le ha dicho esto? Sí, pero parece que los ministros no son escuchados, no hay un puente de conexión con el gobierno, no hay una línea dura del presidente. Cuando uno trabaja en un gobierno nacional, departamental o municipal, uno debe entender cuáles son los lineamientos del presidente, qué le gusta al presidente, qué no le gusta al presidente, las madrugadas, las trasnochadas, los viajes a las regiones, los informes de gestión, los indicadores de ejecución, cuánto obligado, cuánto comprometido, cuánto va el avance del plan de desarrollo. Eso es lo que no se ve en este gobierno y es lo que nos transmiten quienes forman parte del mismo. Bueno, y volviendo al tema de Jorge Bolívar, ¿usted cree que le sirve o no le sirve el apoyo del barretismo, teniendo en cuenta pues que Óscar Barreto pues tiene gran aceptación y Adriana Matiz tiene gran aceptación y favoritismo al parecer en el departamento, pero hay gente que dice: hombre, yo le voto a Adriana, pero yo no voy a dejar que Barreto se quede con todo el departamento otra vez, entonces no le voto a Bolívar? Bolívar ha cultivado, digamos, un electorado basado en su trabajo también.
pero solo, sin aliados, sin un grupo que lo soporte políticamente, no es probable ganar en la ciudad de Ibagué. Aquí ha habido un sofisma y alguien dice que el doctor Guillermo Alfonso Jaramillo ganó solo. Mentiras, ganó con la estructura política del Partido Liberal que se trasladó para allá y abandonó a Rubén Darío Rodríguez. Y esa estructura representa en el L del tarjetón, representa en el L del activismo, representa más de 27.000 votos actuantes y constantes en la ciudad de Ibagué. Se comprobó hace 3 años, hace 4 años también con Camilo Delgado. ¿Qué quiere significar esto? Que no se puede ganar sin un acompañamiento de unos sectores que tengan representación en el Consejo, que tengan representación en las comunas, que hayan llegado a las localidades, a los corregimientos, y en ese sentido el apoyo del candidato más votado al Senado de la República, que no hay que perder eso. Óscar Barreto sacó 30.118 votos en la ciudad de Ibagué, sin el apoyo ya de la administración, ya divorciado de Hurtado con anticipación, con carta de divorcio o de repudio con anticipada, como dice el Evangelio. De manera que ahí hay una organización muy fuerte, que uno la ve, que uno la siente, la percibe, y desde luego, pues un alcalde tiene también mucho que ver con tener un equipo y tener una bancada de gobierno. Le toca actuar, doctor Bejarano y doctor Palacios, a Jorge Luciano Bolívar, a su tocayo Bolívar, con pies de plomo, porque entiendo que a Barreto no le gusta que Bolívar diga que tiene equipo y estructura propia y no se reconozca el poder del barretismo. Pues la verdad, tocayo de Jorge, claro que sí. Creo que Jorge tiene una personalidad propia y tiene un equipo y una labor propia desde hace muchos años. El apoyo al barretismo, sin lugar a dudas, es fundamental, como la estructura política más representativa, no solo en Ibagué, sino en el departamento. Pero creo que la campaña que viene haciendo Jorge dista de ese planteamiento como si fuera una finca, lo que llega a ser el apoyo al barretismo con un perrero. No, allí vienen muchas estructuras sumándose, viene un proceso importante. La mejor muestra de esto es el doctor Alfredo Bocanegra, que viene a reforzar la tropa de Jorge y con lujo de detalles y con lujo de exposiciones y con una visión de ciudad muy clara. Y creo que ese es el gran reto de Jorge, no hacer de la fuerza del barretismo el epicentro de la campaña, sino hacer uno de los complementos más ganadores en cuanto a estructura que le pueda dar verdaderamente ese propósito electoral para el próximo 29 de octubre. Entonces yo creo que van a seguir sumándose apoyos importantes en estos días en la ciudad, y como le dije hace un rato, Juan, la contienda está cada día más emocionante porque se están destapando los haces que tienen los candidatos, como el doctor Alfredo Bocanegra, ese apoyo importante a la campaña de Jorge Luciano Bolívar. Eduardo. Oiga, Juan Pablo, sí. Y es que coincido con lo que dice Alfredo, es que Jorge Bolívar no es un neófito en la política, como de alguna manera lo fue el actual alcalde, que pues había trasegado en el rubenchismo y todo eso, y aquí se le apareció la Virgen. Pero Bolívar viene haciendo carrera en el Partido Conservador desde hace mucho tiempo, como concejal, como líder de causas tan importantes como la salud, también haciendo sus pinitos en el periodismo, y creo que su labor destacada durante la pandemia en la gobernación del Tolima lo catapultó para esta posibilidad. Máxime en una ciudad como Ibagué, en donde el voto de opinión todavía es muy débil. Algunas expresiones se van a ver de voto de opinión, particularmente fincadas en Renzo, pero más allá de eso el voto de opinión sigue siendo débil, lo cual privilegia de alguna manera las estructuras políticas y las hacen mucho más necesarias en esta ciudad, de tal manera que me parece que es un escenario interesante, además porque son muchos los temas que cuestionan la ciudadanía y de los cuales la candidata del alcalde no se manifiesta. El tema del transporte, el tema de la seguridad, temas que son relevantes, que todos los candidatos vienen tocando, pero que Joana Aranda desafortunadamente pues no tiene una opinión clara sobre esto, porque sería ir en contra de su jefe y patrocinador político. Javier Soto. Bueno, doctor Alfredo, estamos revisando aquí que hace 4 años usted en su momento denunció que Óscar Barreto lo amenazaba de muerte. ¿Qué pasó con esas diferencias con el jefe conservador del Tolima? ¿Ya hay reconciliación? ¿Qué pasó con esa amenaza? ¿En qué quedó? Usted dijo que le iba a denunciar. Estamos revisando aquí sus pronunciamientos hace 4 años en campaña. Es una muy buena pregunta que me permite decir tenía guardada cosas muy Soto, importantes. ¿no? Sí, Soto es jodido.
No, pero le agradezco la pregunta por varias razones. Yo me he formado en principios cristianos y la verdad, en un momento de alta presión, debido a una coyuntura política muy desfavorable, que no podíamos unificarnos con Camilo, con el doctor Leonidas López para sacar un solo candidato, quise expresar que ojalá que el poder del gobierno no llegara hasta la fatalidad. Y me salió una expresión muy equivocada, por la cual yo tuve más que problemas judiciales, porque no los tuve. Sí recibí una querella, pero el querellante no se ratificó. Y entonces el año pasado, dentro de un principio de sanación espiritual, en el que debe comprometerse todo ser humano, yo entendí que yo había ofendido y agredido al señor Óscar Barreto y a su familia. Y por lo tanto pedí un espacio que él me concedió con mucha generosidad y resalté esa actitud cristiana en el sentido de poder reconocer, como dice Pepe Mujica, que el pasado no tiene arreglo, que lo que tiene arreglo es el futuro. Luego uno debe desgastarse es pensando en el futuro y no maltratarse pensando en el pasado. De manera que recibí esa muy buena situación por parte de Óscar Barreto, lo cual habla muy bien de su condición humana. Es decir, ¿fue una ligereza suya cuando usted... Sí, claro que sí fue una Pero ligereza. independiente de sus diferencias con Barreto, hay que resaltar hasta ahora en Econoticias que usted fue el mentor de Jorge Bolívar. Lo suyo con Bolívar viene de hace muchos años, dirían por ahí de atrás, ¿no? Pero de hace muchos años usted conoce a Bolívar. Claro, es como dice la canción, yo se lo presenté. Así como descubrió a Gerardo Gómez, que ya no quiso trabajar más en Econoticias, usted descubrió a Jorge Bolívar. ¿Es en serio? Bueno, pues es que uno tiene que presentar lo mejor que uno conoce. Yo creo que yo veía en Jorge, y lo sigo viendo, condiciones, entrega, integridad, y en alguna oportunidad le pedí el favor al doctor Barreto que lo incorporara a su campaña. Acuérdense que yo fui el jefe de debate de la primera elección de Óscar Barreto en Ibagué para la gobernación del Tolima, que era un desafío grande. Y entonces lo tuve a él en el equipo. ¿Y cuando fue concejal la primera vez? No, yo ya había sido concejal, había sido secretario de gobierno. Bolívar. Bolívar. Y luego entonces... ¿Quién fue el que lo impulsó a él? Cuando yo llego al Congreso, yo apoyo a Bolívar para que llegue en la lista conservadora, y luego él llega por su propia cuenta en un récord histórico desde las elecciones de Consejo, en el sentido de que ha sido la máxima e insuperada votación. Por eso lo que ha dicho Eduardo y lo que ha dicho Jorge es cierto. Él tiene ya una aceptación. Si él hoy estuviera esperando hoy solo, tendría un resultado importante, pero no suficiente. Pero hoy con un gran partido que lo acompaña, que es el partido mayoritario en el Tolima, que es el partido mayoritario en Ibagué, con una buena bancada y con una buena representación de 4 congresistas en el Congreso de Colombia, pues muy seguramente tiene mejores elementos para hacerlo bien. Doctor Bejarano, ¿algún comentario final para el doctor Alfredo? ¿Lo vamos a despedir? Sí, pues comentario final, un comentario que a mí me da vergüenza, Alfredo, y es que por primera vez en el tarjetón no va a estar la L. Yo no coincido con usted que el Partido Liberal tenga hoy 27.000 votos en Ibagué. Miren las cifras de Cámara. Realmente es lamentable lo sucedido con el Partido Liberal, un partido que ponía alcalde, que ponía gobernador, pero que no supo interpretar los nuevos tiempos de la política, que está hoy, al menos en Ibagué y en el Tolima, casi que condenado a simplemente a pelechar por ahí uno que otro cargo de elección popular, pero ya no queda nada de lo que fue el Partido Liberal. Lo digo con tristeza por mis convicciones liberales, pero eso hace inclusive mucho más factible que organizaciones con estructura puedan optar al primer cargo de la ciudad de Ibagué. Así es, doctor Alfredo Bocanegra, muchas gracias por estar con nosotros en Econoticias, muy amable. A ustedes muy amable y coincido plenamente, el gran ausente va a ser la L del Partido Liberal y muy seguramente muchos ciudadanos la van a buscar, pero hay que tener una alternativa fuerte de carácter ciudadano. Como decía Aristóteles, las ciudades es un conjunto de personas que deben vivir en igualdad y deben vivir bien todos, no solo unos pocos, sino todos, y ese es el propósito de que esta ciudad pueda renacer. Doctor Jorge Palacio, gracias por estar con nosotros, muy amables. Un abrazo, Juan Pablo, al doctor Alfredo Bocanegra, a Eduardo Bejarano. Nos vemos el próximo lunes con más Ping Pong Político.
Nos vemos el próximo lunes y no se pierdan este viernes 1 de septiembre, en los 53 años de Econoticias, el primer gran debate a la alcaldía de Ibagué sobre los temas de la movilidad en nuestra ciudad. Gracias, doctor Eduardo. Buen día para todos. Muchas gracias. Ya continuamos con el megapimpón político electoral. Tenemos un mini debate de concejales en Ibagué. Así es, Juan Pablo Jackson Tapia, del partido Ibagué Independiente, de esa coalición de fuerzas, y también Ricardo Auriel, empresario, candidato del Partido Liberal. Doctor Bocanegra, gracias por estar con nosotros, muy amable. Gracias. 8:17, ya regresamos.